Gloria a Dios. Santo es el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Sí, Señor. Te alabamos porque tú eres bueno. Sí, Señor. Porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este día lindo y maravilloso que nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra, el aire que respiramos, la lluvia que cae. Te damos gracias por cada familia aquí representada y aquellas que a través de el video nos pueden ver y escuchar. Lo que te pedimos, Padre de la Gloria, es que tu palabra caiga en buen terreno, que son nuestros corazones, para que a la misma tú le des el crecimiento. Y esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Yo estuve una vez 3 días cogiendo clases en un instituto en Dorado. 3 días. Lo único bueno que aprendí en esos 3 días, que uno de los maestros nos enseñó que estábamos orando mal. Y él nos dijo que teníamos que seguir las instrucciones de Jesucristo. Pero el sistema, se dan muchas cosas que el sistema religioso y nosotros, sin haber crecido en el conocimiento, las repetimos. Entonces decía que cuando uno termina una oración, uno no puede decir o no debe decir, y yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una 4ª persona ahí, ¿quién es? Y él decía que la oración bíblica, nosotros cómo practicarla es en el nombre de Jesús. De hecho, el apóstol Pablo dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Esas son instrucciones bíblicas. Pero tenemos que examinarnos aquellas cositas que hay en nosotros que no son bíblicas, sino que son aprendidas y que tenemos que corregir. Y qué bueno, porque la palabra de Dios es, dice Pablo a Timoteo, es útil para qué? Para enseñar, y qué más, para corregir. Para corregir, lo voy a dejar ahí, para corregir. Para corregir. Voy a entrar en un tema que para mí es un poco delicado, pero es necesario. Es necesario porque hay una creación creada por Dios que la Biblia le llama la vieja creación. Y en esa vieja creación estábamos nosotros antes de convertirnos a Cristo. Pero la Biblia habla de una nueva creación donde va a haber cielos nuevos, tierras nuevas, donde no va a haber más llanto, más dolor, más sufrimiento. El mal no va a existir. El tipo del mundo. Ahí va a haber una completa paz. Pero para llegar ahí, que es la meta a la cual Dios nos quiere llevar, que es a la Nueva Jerusalén, hay muchos van a tratar de llegar, pero sin haber nacido de nuevo, porque para llegar a la nueva tierra y disfrutar el nuevo cielo, lo vamos a hacer aquellos que, como le dijo Cristo a Nicodemo, hemos nacido de nuevo.
O sea, hemos recibido una nueva vida y esa vida es Cristo Jesús, que es una vida celestial. La Biblia nos enseña que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Cuando la Biblia habla así, se refiere a que yo no puedo estarme congregando dándole rienda suelta a la carne y sin haber nacido de nuevo, porque nosotros tuvimos el primer nacimiento que fue conforme a la voluntad de mami y papi, pero en el nuevo nacimiento es conforme a la voluntad de Dios, que hemos sido engendrados por Dios. Él nos ha dado su propia vida, que nos hace aptos para heredar ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y el tema que yo encuentro difícil pero necesario, difícil para mí para poderlo explicar, pero que es necesario, es referente a nuestra vida matrimonial. Cuando yo termine esta palabra, con la ayuda de Dios, la gracia de Dios, si las hermanas han entendido la palabra de Dios y lo que Dios quiere hablarnos, se le deben adelantar a los esposos y darle un aplauso al Señor. Voy a explicar en la administración por qué. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí queremos pertenecer a ese grupo que habla Apocalipsis 7. Sí, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo. En otras palabras, a nivel mundial, vestidos de ropa blanca. El ángel le dice a Juan: ¿y estos que están aquí vestidos de ropa blanca, de dónde son? ¿De dónde han venido? Juan le dice: tú lo sabes, Señor. Lo que el ángel le dice a Juan es: estos son los que han salido de la gran tribulación, que no se dejaron marcar por el sello de la bestia, que no entraron en adorar a la bestia, porque adorar a la bestia es lo mismo que adorar al diablo. Esa va a ser, o es la lucha final. Yo soy de los que yo no quiero estar en ese grupo. Yo quiero estar en el grupo que habla los 7 mensajes de la iglesia de Apocalipsis: al que venciere. Los vencedores. Vamos a ir poco a poco a medida que Dios nos vaya alumbrando qué es lo que nosotros estamos llamados a vencer. Y la Biblia, en esos 66 libros que tiene, está lo que los que saben le llaman la meta narrativa. ¿Qué es eso? Es lo que Dios, a través de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos una narración. Pero en esa narración
tenemos que pedirle entendimiento a Dios, porque la meta narrativa es desde que Dios incursiona en la vida humana, y ahí vamos a ver que después del pecado la generación humana se sigue multiplicando y ahí siguen naciendo los diferentes pueblos, las diferentes naciones, cada una con diferentes culturas inventadas por el hombre, no por Dios. Y en cada cultura tienen sus costumbres, que hay la diferencia de una cultura a otra. Y vemos a Dios como incursiona en la historia de la humanidad caída para Él lograr llegar a la meta, que era traer a su Hijo Jesucristo en medio de este laberinto de tantas culturas, y a través de Jesucristo reconciliar al mundo con Él. Y esa reconciliación la tenemos que entender sin olvidar lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, nueva creación es. Y en esa nueva creación es donde vamos creciendo en la voluntad de Dios, y por medio de la luz que nos da el Espíritu Santo, descubriendo cuál es la cultura del reino de Dios, para que esa cultura la iglesia la encarne y podamos ser y estar aquí en la tierra, en este mundo que no pertenecemos a Él, pero estar aquí para manifestar la gracia de Dios que es en Cristo y manifestar su gloria. Y yo meditando en estos días, le dije a una hermana antes de entrar aquí, que Dios nos está permitiendo descubrir cosas. Y hay veces que yo pienso y digo, no voy a ministrar más. Porque, hermano, qué peligro es para uno y para los que pueden estar escuchando a uno ministrar lo que no es. Y eso se da mucho cuando yo pretendo coger de un versículo bíblico y traer un mensaje de acuerdo a lo que yo entiendo que ese versículo bíblico dice. Recuerden que las escrituras originales no están escritas en capítulos y versículos. ¿Ok? Pero no está todo perdido, porque Dios prometió, el Señor Jesús, que el que busca va allá. Al que toca se le va a abrir. Al que llama se le va a responder, y eso es en la oración. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Que alumbre los ojos nuestros, de nuestro entendimiento, para que podamos entender a la esperanza que Él nos ha llamado. Repito, todo conocimiento que nos llegue respecto al reino de Dios y a la voluntad de Dios tiene que ser
por revelación. No es con nuestra capacidad, tenga usted los diplomas que tenga terrenalmente hablando, sea médico, sea abogado. Al contrario, cuando una persona sin letra busca a Dios de corazón, como lo fue Pedro y Juan, que una de las cosas que maravillaba a ese pueblo, pero ¿qué sabiduría es la que tienen estos hombres si son hombres sin letra? O sea, son del vulgo, no fueron a la escuela. Pero no es el hombre, es el Dios que actúa a través del hombre. Y Pablo dice a los corintios que Dios escogió a lo débil de este mundo para avergonzar a los fuertes. A los que para el mundo somos hombres sin letra, Dios nos ha escogido para avergonzar a los abogados que están fuera de Cristo, a los jueces que están fuera de Cristo, a los médicos que están fuera de Cristo, porque son hombres que han estudiado, están capacitados terrenalmente. Y aquí hay una palabra que vamos a leer en Efesios capítulo 5. Esta palabra de Efesios capítulo 5, usted también la puede encontrar en Colosenses capítulo 3. Y aquí dice, del verso 22 en adelante, vamos a leer, la vamos a leer completa. Como yo soy de los que creo que ustedes, cada uno de los que estamos aquí, queremos ser del grupo de los vencedores, no le vamos a decir a Dios qué palabra dura, sino qué palabra dulce, más dulce que la miel, tú tienes para nosotros. Capítulo 5 y verso 22 en adelante. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el marido quiere. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, ese es el modelo, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer
como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en el cielo, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse de toda la armadura de Dios. Amén. ¿Por qué yo quise leer todo lo que leímos? Porque si usted se da cuenta, el apóstol Pablo le está hablando a un matrimonio de una diferente cultura a la que nosotros tenemos hoy. Esa carta de Pablo a los Efesios hace aproximadamente 21 siglos esa carta está escrita. Y él la escribió en el año 60 después de Cristo. Y hasta donde Dios me lo permita, vamos a hablar de ese matrimonio que el apóstol está hablando ahí. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Porque esa carta de Pablo a los Efesios no fue escrita a nosotros. Está escrita para nosotros, pero cuando usted comienza a leer esa carta, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Yo escuché un corto mensaje, 3 minutos, creo como mucho, de un pastor que Maduro en Venezuela se queda corto al lado de él. Cómo él está predicando de esa escritura. Y cuando la mujer esté hablando en la casa y llega el marido y el marido habla, la mujer se calla la boca. Y el que tiene que preguntarle a Dios es el marido, no es la mujer. Y eso nos puede parecer que está acorde con la escritura que hemos leído, cuando está bien lejos de la verdad. ¿Por qué? Cuando Pablo le tocó ministrar el evangelio a los diferentes lugares, cuando llegó a Éfeso, ¿cuál era la cultura que se vivía? Es bien importante saberlo. Está la vida patriarcal. La vida patriarcal era, a la época de Abraham,
donde el padre del joven, de su hijo, que aproximadamente era la edad de 30 años, que era cuando el padre decidía buscarle la que iba a ser su compañera. No era el hijo quien veía una bonita y decía, esa, no. Era el padre quien tomaba la decisión. Se ponía de acuerdo con el padre de la mujer, de la novia, que era de 18 años o menos, y le decía el interés que tenía de su hija para su hijo, que fuera su esposa, y ahí, si llegaban a un acuerdo, el padre del novio le pagaba un dote, un don, le daba algo de regalo. Y cuando la novia llegaba, el hijo no podía decir, es fea, me gusta, esta no es, sino que la decisión la tomaba el padre. Aleluya, gloria a Dios. Y si usted sigue leyendo por ahí para abajo, esa vida patriarcal, por eso es que cuando usted lee al apóstol Pedro, que está hablando del matrimonio, trae a Sara como ejemplo para las hermanas, y dice que Sara, ¿cómo era que le llamaba a su esposo Abraham? Señor, o sea, mi amo, mi jefe, mi máxima autoridad. E inclusive en el viejo pacto está establecido por ley que cuando uno iba a llevar acusación de otro, tenía que ser por 2 testigos o más, pero tenían que ser varones. El testimonio de la mujer no era reconocido. Déjame adelantármelo un poquito. Si entendemos esto, vamos a entender el trato de Jesús con María Magdalena. Porque no fueron los apóstoles los que dieron por primera vez el testimonio de la resurrección de Cristo. Pero vamos a ir poco a poco. Las hermanas están sonriendo, por eso yo dije, a la larga las hermanas le van a dar una cosa así. Cuando el apóstol Pablo está ministrando a esta congregación, Pablo es un hombre que está constituido como apóstol, maestro y predicador a los gentiles. De hecho, Pablo se atrevió a decirle a los corintios, ustedes están buscando una prueba porque ustedes no se dan cuenta que es Cristo quien habla a través de mí. Wow. Que no querían creer en el apostolado de Pablo. Cuando Pablo llega a Éfeso, y allí comenzó a levantar esa iglesia bajo el único fundamento que es Cristo, Pablo se encuentra con una cultura que no tiene que ver nada con la cultura del reino de Dios. Pero cuando estudiamos, vamos a ver que la sabiduría de Dios era en Pablo. Y cuando él llegó a predicar, él no comenzó dándole martillazos a la estructura de esa cultura. Con la sabiduría de Dios, él logró tomar a los que se habían convertido a Cristo, pero con las costumbres de la cultura que había, bautizarlos, o sea, sumergirlos en la cultura del reino de Dios. Y para que tengamos claro que yo le dije que Pablo está tratando con un matrimonio
que no tiene que ver nada con los matrimonios de hoy en día en nuestra cultura, donde él no solamente habla del hombre y la mujer, sino él habla del varón y su esposa, luego sigue hablando de sus hijos, pero después sigue hablando de quién, de los amos y los esclavos que se habían convertido al Señor. Después de convertido, Pablo muy sabiamente logra influenciar con el evangelio del reino para que estos que se convierten tienen ahora que comenzar a vivir la vida del reino y no la cultura del lugar donde están viviendo y donde fueron enseñados. Era una cultura machista. Hoy en día, todavía, me recuerda el testimonio que nos dio el hermano Isaías Narváez, cuando el hermano Jorge y yo fuimos a ver la esposa que estaba en agonía, con cáncer. Él comenzó a hablarnos y estaba recién llegado de una gira que habían hecho a las tierras de Israel. Y dice que él estaba con su esposa y un hermano de la congregación con su esposa. Jóvenes. Se acercó un árabe a hablar con este que está al lado de Isaías. Y le dice: ¿cuántos camellos quieres por tu esposa? Ahí está provocando la sangre boricua. El hermano, un conocedor ya, porque no era la primera vez que fue a Israel, lo aguantó por el brazo y le dijo: tranquilo, después hablamos. Digo: no, aquí no hay negocio, y ahora va a ser todo. Esto es para que vean el valor que en algunos lugares le dan a la mujer. Que todavía eso está. Y tenemos que entender que ante Dios, por los méritos de Cristo, Dios quiere restaurar todo lo que se perdió. Y una de las cosas que el Señor quiere restaurar en nosotros es que entendamos que para Dios en Cristo, la mujer tiene el mismo nivel de admiración y de aceptación de Dios que la que tiene el hombre. Lo que hay que tener cuidado es, por ejemplo, un movimiento que hay que se llama Mujeres a Otro Nivel. Eso fue lo que Satanás quiso al principio, cuando le dijo a Eva, le ofreció algo más de lo que Dios tenía para ella. Ella quiso ir a otro nivel y ocupó el lugar de su marido. Y mire dónde nos ha metido esa desobediencia. Nosotros creemos y hay que predicar que Cristo viene porque es una realidad. Pero Hechos 3:21 dice que es necesario que los cielos retengan a Cristo hasta la restauración de todas las cosas. Y hoy los matrimonios cristianos tenemos que entender, ser humildes ante de Dios, ser obedientes y darle gracias a Dios porque nos está dando el entendimiento que una de las cosas que quiere restaurar Dios en la iglesia es el matrimonio, porque la iglesia se compone de familia para formar la familia de Dios según Efesios capítulo 2, que somos la familia de Dios. Pero cuando venga Cristo, como dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos, le hacen Gálatas 5 las obras de la carne. Allí no va a entrar Elisa por un lado y yo por otro, porque estamos enojados, peleados acá abajo.
Porque ninguno de los dos vamos a entrar. Y yo lo he dicho veces anteriores que para mí, según leo esa escritura, el apóstol Pablo todo lo bautiza en Cristo, en el Señor, en Cristo, en el Señor, todo. En Gálatas capítulo 6, cuando Pablo le tiene que hablar a los de Galacia, que eran los judaizantes, que les decían a los que se habían convertido a Cristo, no, está bien, pero si ustedes no están circuncidados, para ningún lado que va. ¿Qué les dice Pablo? Que en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión en la carne no vale nada, sino una nueva creación. Todo está relacionado con la nueva creación. Y si yo he nacido de nuevo y usted, quiere decir que pertenecemos a esa nueva creación que Dios está formando, que Dios está edificando. Y una de las cosas que tenemos que vencer es nuestra mente carnal, que todavía yo como cristiano me paro y digo que las cosas tienen que ser como yo digo, como yo me las imagino. Y hay muchas cosas que yo tengo que las he aprendido del sistema religioso. Y yo tengo que vencer todo eso y por eso voy a tener problemas. Y cuando Pablo llega a esta iglesia, hay un filósofo que se llama a ver, puse el nombre por aquí. Gloria a Dios. Me perdió el nombre. Un filósofo griego que yo no recuerdo si era Aristóteles. Pero después conseguimos bien el nombre. Donde él decía respecto al matrimonio, que el matrimonio tenía que ser jerárquico, porque era el hombre que estaba capacitado. ¿Por qué? Porque cuando un hombre tenía 30 años que se podía casar con una joven de 18 o menos, lo que quería decir es que ese hombre ya tiene una experiencia en la vida que puede ser suplidor de lo que ese matrimonio necesita. ¿Y por qué una joven tan corta de edad se casaba? Porque la mujer lo que tenía, la responsabilidad de ella para esa época cuando se casaba, era que ya era una experta, capacitada, pero en el cuidado del hogar, en barrer, en fregar. Y dar a luz los hijos, que los daban de cada 2 años, la que no era estéril. También en todo eso tenían un protocolo. Y Aristóteles, reconocido como filósofo griego, era respetado. Y él influenció mucho en las mentes de aquellos que inclusive se habían convertido a Cristo. Y el apóstol Pablo se encuentra con todo este laberinto. Pero bajo la sabiduría de Dios y la guianza del Espíritu Santo, él pudo bautizar. O sea, cuando yo digo bautizar me refiero sumergir en Cristo a los creyentes, a los matrimonios creyentes con sus hijos,
Recuerden que hoy en día, porque yo dije que era un matrimonio diferente al de nosotros, ya han pasado 21 siglos, hermano. Y hoy ninguno de nosotros, y no se conoce en Puerto Rico, que los esposos pudientes económicamente tienen esclavos en la casa. Para ser amos, tanto de la mujer como de los esclavos. Era una dictadura lo que había. Por eso, leen de nuevo otra vez para que usted vea el consejo del apóstol Pablo a los maridos, a las esposas, a los hijos, a los amos y a los esclavos. A todos ellos los trajo aquí a Cristo. Donde si se convirtieron a Cristo, ustedes tienen que entender que yo tengo que vivir así porque ahora yo pertenezco a una nueva creación. Yo no pertenezco ni usted a ninguna denominación ni a ningún sistema religioso. Pertenecemos a una nueva creación. Y yo repito esto porque esto se habla bien poco o nada, sí, se cita la escritura, hermano, porque en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Amén. Pero sin ninguna explicación. ¿Por qué esa escritura está ahí en la narrativa bíblica? Y cuando nosotros vemos con lo que se encontró el apóstol Pablo, vamos a entender lo que yo le dije ahorita. Que esa carta no fue escrita a nosotros. Está escrita para nosotros. Está ahí. Y yo tengo que tener cuidado, buscar de Dios, pedir entendimiento a Dios. ¿Cómo yo puedo coger esa escritura para pararme aquí al frente y ministrar sobre ella? Le traje y le adelanté el testimonio de este pastor. ¿Cómo está cogiendo eso literalmente sin conocer con lo que se encontró el apóstol Pablo? Era una cultura muy diferente. Y vuelvo a repetir en la forma que ese pastor predica. ¿Qué pastor ni pastor? ¿Cómo un hombre así puede pastorear una congregación? Maduro se queda corto al lado de eso. Nosotros no podemos ser imitadores de Maduro, sino imitadores de Cristo. Amén. Entonces el apóstol Pablo, con la sabiduría que Dios le está dando, logra traer a la mujer a un nivel que la cultura de esa época la tenía por el piso a la mujer. Él le dice, ustedes deben de obedecer a vuestros maridos, pero no lo deja ahí. No dice, como el marido se lo exige. Él le trae el modelo. Ustedes van a obedecer a sus maridos como al Señor. Cuando usted lee eso con cuidado, en un matrimonio que ambos pertenecen a la nueva creación y los hijos que pertenecen a tal matrimonio
Si se han convertido, que todos pertenecen a la nueva creación porque están en Cristo. Van a entender y van a tratar de mentalmente llegar a qué es lo que pasaba en el huerto del Edén antes de que la primer pareja desobedeciera a Dios. Dios nos dio esta mente, esta cabeza no para echar pelo nada más, sino que aquí dentro está la mente. Vamos a pensar cómo vivían Adán con su mujer antes de pecar. Allí no había un código de sujeción de nadie para ellos dos. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo la gloria de Dios. Porque era el amor de Dios que estaba funcionando. Y donde está el amor de Dios y la gloria de Dios, entonces vamos a entender que mi esposa no es mi esclava. Ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Sentido de pertenencia, pero entendiendo que no solamente ella me pertenece a mí, sino que yo le pertenezco a ella. Porque la única institución creada por Dios que Pablo coge para hablar de Cristo y la iglesia es el matrimonio, es la familia. Ahí está. Quiere decir que en un matrimonio que se esté manifestando el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, según Romanos 5:5, donde estamos interesados para que ese amor sea perfeccionado, sea cada día siga creciendo. Nos vamos a dar cuenta que Dios le está dando el crecimiento a su palabra. Y en un matrimonio que pertenecemos a la nueva creación, nadie nos va a tener que hablar del orden de sujeción. ¿Por qué? Ahí nos dice, ¿cómo comienza el primer verso que yo leí? El verso 22 creo que fue. Someteos los unos a los otros. Ahí está poniendo, comienza a poner al mismo nivel a la esposa, al mismo nivel que está el esposo. Y cuando eso se logra entender y vivir, vamos a ser una familia que le podamos decir a otros que no están en el Señor: ¿tú quieres saber cómo es la unidad entre Cristo y la iglesia? Visítame un día, está conmigo en casa. ¿Qué nos enseñó a nosotros el machismo? Los hombres no lloran. Eso le toca a las mujeres nada más. De la calle a la de la casa. Pero da la casualidad que Dios hizo a la mujer con sentimiento igual que al hombre. Eso es parte del machismo que viene 21 siglos atrás. Y muchas cosas de ese machismo se están dando en las congregaciones por falta de conocimiento. Como yo dije al principio que esto era un poco delicado y complicado para yo ministrarlo, no quiero abundar mucho, porque lo que el Señor quiere es que encarnemos esta palabra, que vayamos a nuestros hogares, volvamos a leer ese capítulo 5 de Efesios, del verso 22 en adelante, y le pidamos al Señor entendimiento. Recuerden, y lo voy a repetir,
Esa carta no fue escrita a nosotros, a la iglesia en Toalta. Esa iglesia fue escrita hace 21 siglos atrás a la iglesia de Éfeso, donde estaban viviendo una cultura diferente a la que nosotros vivimos, pero que hemos sido afectados poco a poco con parte de esas culturas que vienen desde siglos atrás. Y antes que el Señor venga, antes que el Señor regrese a unirse con su iglesia, Él quiere restaurar muchas cosas, pero lo primero que Él quiere restaurar y ponerle en el orden de Dios es a la familia. Porque si usted lee esos versículos bíblicos sin conocer esas culturas de antes, no lo vamos a saber entender, hermano. Es más, esa palabra que yo dije ahí, que no fue escrita a nosotros, ¿sabrá Dios cuánto le está? ¿Qué? ¿Pero cómo que no a nosotros? No, esa carta fue escrita a los efesios. Fue para nosotros. Ahora, eso que es para nosotros, yo tengo que pedirle entendimiento a Dios. ¿Cómo lo voy a traer? ¿Cómo lo voy a recibir para el día de hoy? Que yo no esté sin querer culturizando a aquel que me está escuchando. Y la cultura a la cual nosotros tenemos que buscar para vivir, para cuando venga el Señor, estemos con Él para siempre, a disfrutar de la nueva tierra y el nuevo cielo. Yo tengo que entender, y usted también, que allí no van a entrar nada de la vieja creación. Todo lo de la vieja creación será eliminado de una vez y para siempre. Así es que muchas veces yo he tenido que coger consejos de mi esposa. ¿Que eso me hace inferior? No, porque en el Señor somos iguales. Le haré una compañera, ¿qué? Idónea. Dios quiere restaurarse en la familia. En esos matrimonios que Pablo se encontró, allí la mujer no salía a trabajar para Walmart, eso no existía. O trabajaba en una oficina del gobierno y el hombre en otra cosa. No, hermano, la mujer era la que dominaba los quehaceres de la casa, porque ese era su lugar. Allí no había matrimonios como los que hay hoy, de un hombre o una mujer, 3 niños, 5 perros, 5 gatos. No, eso no existía. Muy diferente. Tenemos que entender esto, hermano. ¿Y cómo podemos influenciar como el evangelio del reino a estas culturas? Porque hay una cultura que no sea tan extrema como las que vivía esta gente, pero sí la tenemos. ¿Qué quiere decir democracia? Tanto que la gente habla, no, que Estados Unidos es un pueblo donde la democracia reina, y aquí en Puerto Rico es un pueblo democrático. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que en una democracia es el ser humano el que manda, pero en el reino de Dios no es democrático. En el reino de Dios es teocrático, es donde el que manda es Dios. La paz de Dios es con todo, y si Dios lo permite, continuamos este mundo. Un abrazo a larga distancia a los hermanos que están conectados. Que la paz de Dios sea con todos. Amén. Gloria a Dios.